Anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso ¡Para Adolfo Garcés! Señor. ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, Adolfo. ¿Andás bien? ¿Andás bien, Fito? Bien, che, ¿Todo tranquilo? Muchas gracias por la cálida bienvenida. No, por favor, gracias a vos. Yo sé que es mentira todo el aplauso, pero no importa. No, gracias por Siempre es venir. verdad, siempre es verdad. Sí. Aparte, buena onda. No, gracias. Bien. Bueno, como te tenemos que liberar más o menos temprano, vamos a ir derecho y lo voy a dejar con ellos dos y Derecho después a yo. los bifes. Ahí va, arranque usted. Bueno, Pregunta fácil y sin ingenio, por favor. Mirá que fuerte para preguntar. Fuerte. no le vendas cosas que no son. Adolfo, yo escuché hace un tiempo que había una encuesta, que no sé si fue Equipo Consultores o un libro, para corregirme, que el uruguayo del 100% realmente interesado es como muy bajo que le interesa la política en Uruguay. Ya empezamos mal. Pero que Váyase. No conozco. Ya lo he hecho. Perdón, ¿me repite la pregunta? Che, interés en la política. Hace tiempo que no veo mediciones de eso. Lo que te puedo asegurar es que ha ido en declive. Bueno, entonces está bien. Desde el muy bien. 85 para adelante ha ido en declive el interés por la política. Somos una sociedad político-céntrica, o sea, donde la política importa mucho. Somos una sociedad partidocéntrica, donde los partidos son realmente actores fundamentales. Quizás como en otras sociedades el interés por la política vaya y venga, ¿no? Tiene momentos, por ejemplo, la salida de la dictadura, mi generación, la salida de la dictadura fue un momento de mucha politización. Después, bueno, vinieron tiempos más difíciles y, bueno, hubo frustración como ocurre siempre con la democracia. La democracia no siempre cumple con las expectativas que tenemos en ella. Y entonces, bueno, por la década del 90 es una década poco política, ¿no? La gente se desinteresó de lo público, la gente se dedicó a su vida familiar, a su vida profesional. Quizás con el triunfo del Frente Amplio volvió a emerger, ¿no? La ilusión, el interés por la política, quizás haya ahí otro pico de interés por la política. Y después creo que los últimos años, hay datos, por ejemplo, de equipos consultores que muestran que en los últimos años fue cayendo más que el interés por la política, que estos datos no los tengo tan presentes, pero por ejemplo el apoyo a la democracia, el apoyo a los partidos, el apoyo a las instituciones políticas. Pero es un descontento por las figuras políticas que hay El apoyo a los líderes. Miren, el libro más lindo que yo conozco sobre esto es un libro que publicó Nacho Sanávar con alguna gente de... Creo que estoy hablando de ese libro. Sí. 30 años de opinión pública. Ese mismo. El libro está online, como casi todo, ¿no? Entonces, ahí se muestra bastante todo esto, ¿no? Como cae el apoyo a la democracia, cae el apoyo a los liderazgos. Por ejemplo, este es un libro tipo 2018, algo así. No es reciente. Es reciente. Y una de las conclusiones de Nacho, que es uno de los más grandes estudiosos de la opinión pública en Uruguay hoy por hoy, ¿no? Es que es eso, que vivimos quizá el momento de mayor frialdad de los uruguayos hacia la política, medida con distintos indicadores. La popularidad de los líderes, el apoyo a la democracia, la confianza en los partidos, etc. O sea, dicho en términos académicos, no estamos en el mejor momento deportivo. La democracia uruguaya no está en su mejor momento, definitivamente. ¿Por qué? ¿No? Bueno, y mirá, Adam Przeworski, uno de los más grandes politólogos contemporáneos, estudiosos de la democracia, dice que la democracia frustra sistemáticamente. Algo parecido había dicho Norberto Bobbio, otro grande, ¿viste? Aquel cuando haga ciencia política La poligarquía. a Przeworski y a Bobbio lo vas a estudiar hasta aburrirte, ¿no? Pero bueno, la democracia frustra. Przeworski dice, la democracia frustra porque la gente asocia democracia con igualdad. Porque claro, en tanto ciudadanos somos todos iguales. Claro. El voto nuestro, ¿no? El voto de cada uno de nosotros vale exactamente lo mismo. El voto de Paco Casal o de un multimillonario vale lo mismo que el de una persona en situación de calle. Totalmente. Y sin embargo, ¿no? La evidencia de todos los días, de cada minuto de la vida, es la evidencia de la desigualdad. Bien. ¿No? Entonces, la desigualdad genera desconfianza en la democracia y frustra. Frustra también a mucha gente el no poder controlar a los políticos.
los políticos prometen cómo hacemos nosotros, ciudadanos, para controlar que hagan lo que prometieron y no hagan lo que no prometieron. Exacto. ¿Ah? O por ejemplo, dice Seborski, la democracia debería poder conciliar orden con libertad. Y a veces las democracias se pasan de orden y el propio Seborski dice, a veces se pasan de libertad. Porque la gente también precisa orden, no solo libertad. Barney orden, decía libertad, esto, ¿no? libertad y orden. ¿Quién? Que Barney, Estados Unidos, de década de los 20, Ajá. ¿no? Como que necesitaba controlar las masas, ¿no? Bueno, Tipo democracia. Mirá, en todo caso, a mí me gusta poner siempre este ejemplo, ¿no? Es un trauma que tengo de cuando estábamos reformando una casa, en la década del 90, y nos mudamos a la casa y la casa estaba sin terminar. Entonces a las 7 de la mañana los muchachos prendían la mezcladora. La mezcladora, adentro de tu casa. ¿A quién le gusta tener la mezcladora prendida? ¿A quién le gusta vivir en obra? ¿A quién le gusta vivir en el desorden? Bueno, yo qué sé, a los adolescentes. Capaz. Por un momento se me cerré los ojos y vi algún hijo. Me imaginé algún cuarto. Pero, digamos, en general, a lo largo de la historia, lo que se demuestra es que queremos vivir en orden y con libertad. Con libertad y con orden. Conciliar las dos cosas no es fácil. Bien. Vos sabés que ahora La democracia no lo resuelve siempre. Ahora estás diciendo democracia y estás diciendo orden y todo, ¿no? Y ahora me viene a la mente lo último sucedido con Manini, que viene con el pedido de derogar lo que la ley de la de caducidad de vuelta nuevamente, ¿no? Sí. Que tiene varias connotaciones. Sí. Uno lo asocia a que se vuelva a que no se juzgue. También está en el medio que se plebiscitó 2 veces y el pueblo se pronunció en contra. ¿Cómo viene? ¿Cuál es el interés político que hay detrás de todo esto? Como dicen los políticos, hay que preguntarle a ellos. ¿No? O sea, ¿invitaron a Manini? No ha podido venir todavía. Bueno, invítenlo a Manini y pregúntenle. Pero desde tu experiencia, una tentación nuestra, bastante habitual, yo diría quizás un error que cometemos nosotros, es el tratar de interpretar a los políticos. Como si nosotros pudiéramos interpretarlo. Bueno, lo que sé. Déjame decir una cosa primero, antes sobre Manini, hablando de orden y libertad. Bueno, si algo ha ocurrido en la democracia uruguaya durante los últimos años es que ha crecido la demanda de orden. Y Manini es un testimonio de eso. Manini cómo irrumpe en la vida política. Y en buena medida encarnando esta demanda de mano dura que anda circulando hace tiempo por la sociedad uruguaya. Hay una demanda de mano dura. Porque la gente no solo quiere libertad, la gente quiere orden. Y hay, no, en determinadas circunstancias, cuando la oferta política no provee este orden demandado, aparecen nuevos actores. Una de las razones por las cuales tenemos a Manini Ríos en el Senado es que hay una demanda de orden que él encarna, que ha logrado canalizar muy bien. Jorge Larrañaga es ministro también, porque encarna esa demanda de orden y de mano dura que late en la sociedad uruguaya. Yendo a tu pregunta sobre la caducidad, ¿qué es lo que está tratando de hacer Manini? Ahí va. Mira, yo tampoco hablé con él nunca. Así que pero, tengo más o menos la misma información que ustedes. Bien, pero en base a la información que se maneja. Yo tengo la impresión que él dice lo que piensa, ¿sabes? Él dice lo que piensa. Porque a veces los politólogos solemos decir, los actores políticos son como jugadores de ajedrez, ¿viste? No, siempre tienen 6 o 7 jugadas, claro. Dicen lo que les conviene y todo lo que hacen son movimientos estratégicos. Mira, para mí, Manini dice lo que piensa. Manini dice, como una parte de la sociedad uruguaya, una parte muy importante de la sociedad uruguaya, por favor, dejemos el pasado en paz y dejemos a los viejitos tranquilos y dejemos de juzgarlos por más que hayan estado involucrados en andás a ver qué violaciones a los derechos humanos. Hay una parte de la sociedad uruguaya que no quiere seguir investigando. Otra parte, yo diría, otra mitad de la sociedad uruguaya. Exacto, es muy dividido en realidad. Porque Uruguay es un país de 2 bloques. Me pongo imaginariamente de pie, ¿no? En homenaje a Luis Eduardo González. Sí. Y Luis Eduardo, queridísimo colega, hace muchísimos años, ¿no? En el año 99, decía, este es un país de 2 bloques. Acá hay 2 bloques. Y cada día que pasa nos damos cuenta que esto es más claro, hay 2 bloques. Hay un bloque que quiere seguir investigando,
que quiere verdad y que quiere justicia en relación a los derechos humanos, y hay otro bloque que pesa más o menos lo mismo, que dice, no, che, ya está, ya fue, dar vuelta a la página. Manini pertenece al bloque que dice, ya está, ya fue, no hay que investigar nada, o a investigar, ojo, él dice investigar, sí dice en este proyecto de ley, investigar las desapariciones forzadas, él dice que hay que investigarlas, ¿no? Porque la ley de caducidad permite investigar las desapariciones forzadas. En fin, Manini y los derechos humanos no es Manini y los derechos humanos, es Manini y la mitad del Uruguay que piensa como Manini. Pero viene a colación al tema del desafuero famoso para que él pueda... puede venir por ahí en base a la información que podés leer, que podés ver en la prensa, ¿no? Él se prestó para declarar. Mirá. Sí, pero claro, él se prestó para declarar, él dijo que... Pero ahora que empezó esto, empieza con todo esto, ¿no? Mirá. Eso es lo que llama la atención. Mirá, yo creo que Manini tiene una agenda muy clara que no la oculta desde el año pasado, desde que empezó a hacer política. La agenda de Manini es orden, la agenda de Manini tiene también otras dimensiones sociales, todo el tema de los frágiles, el tema de la vivienda, ¿no? Por algo lo votaron en los barrios más pobres a Manini. Hay algo de Manini que resuena, que vibra en la gente pobre, ¿no? ¿Muchos votos del Frente Amplio? Y sí, hay votos del MPP allí. ¿El MPP? Manini tiene una agenda que tiene que ver con los derechos humanos en el sentido de dejemos quieto el pasado, basta, ahora lo dice clarito, restaurar la caducidad, la ley de caducidad. ¿Qué más hay en la agenda de Manini? ¿Qué más hay? El desafuero. Él considera que, lo ha dicho todo el tiempo, considera que está perseguido por la fiscalía, ¿no? Y por la justicia, y entonces él dice, yo quiero que... Él lo dice. Hay mucha gente muy informada que dice que Manini dice que quiere el desafuero cuando en realidad es exactamente lo contrario. Hay gente que dice eso. Miren, yo tiendo a pensar, que me disculpen, tiendo a pensar que cuando los políticos hablan en serio. Yo no tengo ninguna razón, la verdad no tengo ningún argumento para decir que lo que dice Manini no es cierto. Yo creo que él cree que obró bien. Pero puede creerlo o no. Por supuesto. Yo creo que él cree que obró bien y que quiere tener la oportunidad de demostrarlo. Y yo no tengo la información, ni me corresponde, fíjense, no me corresponde juzgar si obró bien o si obró mal. ¿No? Solo digo que él dice clarito, por favor, voten mi desafuero. Quiero tener la oportunidad de probar que yo obré correctamente. Bien. Capaz que todo mentira. Claro. Pero yo no tengo por qué hacerle ese agravio a Manini, a quien no conozco. No, él hace hincapié más que nada que dice que las organizaciones internacionales, sin pisar Uruguay, mandan más que acá adentro. Eso es un lindísimo debate del mundo, del mundo jurídico de los últimos años, porque seguro, desde que hay tratados internacionales está la discusión acerca de si esos tratados obligan o no obligan. Y Manini es un nacionalista. Nacionalista no es que sea blanco. Sí, no el Partido Nacional, sí. ¿No? Él es verde, él es militar. Claro. Es de familia colorada, pero es un militar. Es verde, ¿no? Entonces no es blanco. Ni colorado ni blanco, verde. ¿Está bien? Y es nacionalista en el sentido en que son nacionalistas los militares. La patria, Artigas, la nación, la soberanía nacional, ¿no? Y entonces Manini dice, ¿qué es esto de que nos digan desde afuera qué tenemos que hacer con nuestros problemas de adentro? Es un argumento, es una controversia que está en el mundo jurídico hace muchos años. Pero en definitiva, por lo que es Manini hoy, que entró en la política y todo, en la sociedad había una necesidad de un personaje, de un político como Manini. Y por algo sacó 3 senadores. Claro. La irrupción de Manini... En un año, ¿no? Claro. En menos. La irrupción de Manini tiene que ver con ¿qué? Con la frustración que genera la democracia, porque la gente termina cansándose de los políticos de siempre, la gente termina demandando caras nuevas. Y Manini responde a esa necesidad de la propia ciudadanía. Ahora, vos decías que esto pasa en Uruguay, pero ¿no te parece que está pasando, ya te digo, a escala global? Bolsonaro, Trump, algunos movimientos de ultraderecha en Europa. Y no te vayas tan lejos. Todo el tiempo pasa en Uruguay. Yo ya soy lo suficientemente veterano como para haber visto varias personas que vos decís que es raro haciendo política. Tabaré Vázquez arrancó su vida política con la túnica de médico. Con la túnica del médico. Y lo que decíamos hace
yo no lo decía porque en aquel momento estaba estudiando, pero lo que se decía en el año 90, 91 es, este es un outsider, este no es un político normal, este viene de afuera, porque la gente quería caras nuevas. A la salida de la dictadura hay ilusión y frustración, aparece una cara nueva y la gente dice que interesante, es una cara nueva. Venía de afuera un médico y cultivaba ese perfil de outsider. Después apareció Mujica en la Vespa, ¿no? Antes del Fusca tuvo una motito y cayó al Parlamento en la Vespa. Y la gente que decía, este es un tipo raro, este no es un político normal. Y él se dedicaba a cultivar la diferencia. No se vestía como los demás políticos, andaba en una vespita, ¿no? Vivía en su chacra, una manera particular de hablar, hablaba de un modo completamente diferente, tenía reacciones que vos decís no son políticamente correctas, y así le fue, maravillosamente bien, ¿no? Entonces está todo el tiempo la gente reclamando caras nuevas. Mirá Luis Lacalle Pou, viene de una familia política, pero caramba, de un día para el otro se transformó en una especie de vendaval. Hablando de hace caras, 5 años. Hablando de caras nuevas. La gente pide caras nuevas. Pero hablando de caras nuevas, apareció Talvi. Y le fue fantástico. Y ahora la política no es para él. Bueno, sí. Ese es el tema. Pero realmente la política no es para pasar? él, o hay otros temas. Porque uno podría decir eso, a priori. Mira, otra vez, yo no voy a inventar teorías sobre Talvi. Talvi dijo clarito, la política no es para mí. Ya está. ¿Por qué vamos a andar inventando cosas ¿por qué no tomamos en serio el testimonio de los políticos? ¿No? Cuando Manini dice algo, seguramente la primera hipótesis a considerar lo dice porque lo piensa. Cuando Talvi dice la política no es para mí, y bueno, es exactamente lo que piensa. Él esperaba otra cosa de la política. Bueno, él esperaba tener más poder, más influencia. Y bueno, capaz que sí. Ahora, haciendo política ficción. Si Talvi hubiera sido senador, capaz que no se hubiera enojado con Lacalle Pou y capaz que todavía estaba en la política al día de hoy. Y se frustró ¿por qué? Porque integró un gobierno en el que hubiera querido tener más influencia y no la tuvo porque en realidad la gente no lo eligió a él como presidente. La gente eligió a Lacalle Pou, ¿no? Entonces... Pero cuando asume cada uno su rol, no saben en la coalición que, bueno, este es mi rol, y 4 meses después decir, no, me enojo, me voy para mi casa. O sea, puede ser. Es raro también. Puede ser, y sí. Y eso de que la gente pide caras nuevas y el Partido Colorado es uno de los que está más complicado, porque es de los que menos caras nuevas. Pero aún así Sanguinetti sigue teniendo peso. Mirá, se fueron en su... Mirá, el Partido Colorado es un árbol... Los partidos uruguayos son gloriosos, los partidos uruguayos son maravillosos, son árboles sanos. ¿No? Cada tanto se les cae alguna rama y aparecen ramas nuevas. El Partido Colorado dio un Jorge Valle, un Sanguinetti, después de la dictadura, un Enrique Tarío, después de la dictadura, figuras impresionantes, ¿no? Dio un Alejandro Achugarri. Sí. Yo me lo crucé un día, Alejandro Achugarri, ni lo conocía. Dije, mire, yo haría con usted yo haría como, por el 2003 fue esto. Yo por usted haría lo que hicieron los manchas con Bengoechea. Yo juntaría bronce para hacer un monumento. No, porque lo que hizo él en el 2003 fue espectacular. No sabemos todo lo que le debemos a Achugarri. Y a Achugarri le iban a pedirle por favor todos los días que fuera candidato a la presidencia en el 2004. Es verdad. Y Vasco Cabezón dijo, no, y no se movió. No se movió porque él le había prometido a la familia que él era ministro, a pesar de sus problemas de salud, que era ministro, pero que no iba a ser nada más que ministro. Punto. Y de ahí no se movió. Y muy reconocido por el Cuando hablamos de política hay que sacarse el sombrero. Con algunos políticos hay que sacarse el sombrero. Con Alejandro Achugarri hay que sacarse el sombrero. El Partido Colorado dio un Alejandro Achugarri y dio un Pedro Bordaberry. Exacto. También. Pedro Bordaberry. De la misma familia en un sentido amplio que los Manini. ¿No? Los Manini y los Bordaberry forman parte del mundo del riverismo, del ala católica y del ala llamada conservadora, ¿no? Del partido, o del ala antiballista, diría yo, del Partido Colorado. Con antecedentes un poco pesados también, ¿no? A ver. Y Bordaberry. Bordaberry por el lado del padre, desde luego. Por el lado de Juan María Bordaberry. Y otro con familia política Quien dio el golpe de Estado, exactamente. Bueno, dio un Bordaberry. Bordaberry sacó una votación excepcional en la elección departamental de Montevideo del año 2005. Acuérdense, votó muy bien. Y después con Bordaberry de candidato, el Partido Colorado llegó al 17%. ¿En qué año? 2009. ¿2009 llegó al 17%? Al 17%. Y después en 2014
votó menos, y después todo el mundo empezó a decir, Bordaberry tiene un techo, Bordaberry tiene un techo, y Bordaberry se aburrió de que le echaran la culpa a él y fue para la casa, y ahora le piden por favor que vuelva. Eso mismo. Pero caras nuevas en el Partido Colorado, y sí, y después apareció Talvi. Pero todos terminan yéndose. Perdón, Novik Apareció un poco sin platillos y ahora reapareció, pero tiró la bomba de humo. Sartori, otro. ¿no? Bueno, Eso es un Son fenómeno. casos que son extraños, de verdad. lo digo. son casos extraños, o más o menos, porque son casos a ver. Pero siempre hubo Novik, Sartori, hubo hace 30 años. Sí, y caras nuevas aparecen todo el tiempo en la política, yo qué sé. Empresarios haciendo política. Capaz que por eso, entonces. Empresarios empresarios ministros, sí, claro. Yo qué sé, es muy recordado, si buscan el libro de historia, ¿no? Pacheco Areco, cuando asume la presidencia, una vez muerto el general Gestido, Pacheco Areco organiza un gabinete que en los libros de historia aparece un gabinete empresarial. Hay figuras de primer nivel del mundo empresarial, ¿no? En el gabinete de Pacheco. Entonces, empresarios, ministros, todo el tiempo. Empresarios juntando votos, yo creo que es menos frecuente. Y a ver, creo que una de las cosas que terminan aprendiendo los empresarios cuando pasan a la política es que una cosa es juntar dinero y otra cosa es juntar votos. Una cosa es ser empresario y otra cosa es el mundo de la política. La verdad, la política es muy sofisticada en Uruguay y es como en el fútbol, ¿no? Primero se ve el fútbol, después las inferiores, Sí, después, claro. ¿no? Hay un camino a recorrer. Hay un todo un camino proceso. y hay un aprendizaje. La política uruguaya es difícil, es sofisticada, son actores potentes, no es una política. Yo digo que es densa, ¿saben? Hay densidad. Eso hay densidad, hay queda tradiciones. demostrado con lo que está Hay pasando. tradiciones, hay gente que sabe lo que hace, hay gente que lucha por su espacio de poder. Yo digo, no tiene nada de malo, al contrario, yo me alegro que tengamos una política densa, fuerte. Densa y fuerte, claro que sí. Dale. Aunque sea difícil de poder renovar Bien. la política y renovar a los partidos. Hace cuestión de 9 meses, o el año pasado, fin del año pasado, decías que Cabildo Abierto, volviendo un poquito para atrás, Sí, es una piedra en el zapato para la es coalición. verdad. Hoy, con Sí. todo lo que pasó, y que está pasando, que es breve, y pasó mucho, es muy intenso. lo Quedan que pasó. 4 años todavía, ¿no? Sí, ¿Es más que una piedra en el zapato hoy? es menos. ¿Es menos? Claro, sí. Lo último que escribí sobre Manini Ríos es una columna llamada Comprendiendo a Manini, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos pasó que nos dio fastidio el modo en que Manini Ríos aterrizó en la política. A mí me irrita, yo creo que tendría que estar, me sigue irritando hasta el día de hoy, ¿no? Porque creo que La manera. Claro, porque tendría que estar prohibido que en la Constitución que después de haber sido comandante en jefe del ejército pueda pasar un día para el otro a hacer campaña Política. tendría que estar 5 años. Hacé toda tu carrera militar, todo lo que quieras. Abandoná tu carrera militar. Y después de 5 años, si querés hacer política, vemos. Pero mientras era comandante jefe, ¿él no hacía política? Bueno, por eso. Él tuvo conflictos con el presidente Vázquez, Ujú. por el tema naturalmente de los tribunales, Me ¿no? acuerdo, sí. Pero antes por el tema de la llamada caja militar, de las Sí. jubilaciones y pensiones para los uniformados, ¿no? En fin, entonces, él jura y perjura, y yo tengo que creerle una vez más, él jura, porque lo ha dicho en declaraciones, que no es que él planificó todos esos conflictos que tuvo para después aterrizar en la política, que él no tenía pensado esto. Pero yo creo que hay que hacer una reforma constitucional que haga imposible que una persona tenga la posibilidad de tener altos cargos, nada más ni nada menos que ser jefe del ejército, generar conflictos o tener conflictos con el Poder Ejecutivo y después de un día para el otro, sobre la base de esa popularidad o de esa crispación, terminar haciendo política. Entonces yo no digo que él lo hizo, solo que a mí me irritó, ¿no? La manera que que lo hizo. de hecho ocurrió. Tuvo conflictos con el Poder Ejecutivo de la época y el otro día estaba juntando votos. Eso a mí me irritó. Y bueno, y después todo este tema de los derechos humanos y posiciones en torno a las violaciones de derechos humanos que no fueron claras y que, bueno, por eso ojalá, yo le pido por favor al Parlamento que vote el desafuero de Manini. Porque yo creo que no solo Manini tiene derecho a defender su nombre,
nosotros los ciudadanos tenemos derecho a conocer en detalle cómo fue toda esa salida, lo que hizo y dejó de hacer Manini Ríos. Es muy importante para todos nosotros. Pero me fui de tu pregunta, Iván. No, es que tengo tantas preguntas No, hay mucha- a raíz de que empezamos a hablar, que ya después me pierdo. Claro, Dale, claro. Pablo. No, yo me quedé con un par de cosas, lo de la, Entonces, no la es democracia una, frustra, me quedé con pará, eso. entonces, el tema de la piedra en el zapato. Entonces, yo quizás sobre la base de esa irritación mía, capaz que dije, esto va a ser una piedra en el zapato. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que uno ve? Y uno ve a un socio de la coalición que está haciendo ruido. ¿Qué hace ruido? Marca la agenda. Hace ruido, marca la agenda, dice lo que piensa. Todos hablamos de Manini. Todo el tiempo hablamos de Manini. Pero mira, esto capaz que resulta raro, pero si volamos 15 años para atrás, Mujica, la relación entre Mujica y Vázquez, durante la primera presidencia, fue más o menos así. O sea, Mujica estaba en el gabinete, formaba parte del gabinete, y Mujica 2x3 discrepaba con lo que decía el presidente, y discrepaba con lo que decía Astori. Es decir, entre Mujica y Vázquez hubo colaboración y hubo tensión todo el tiempo. Tensión. Pero no a este nivel. Ah, mirá. Yo qué sé, en el primer año de gobierno, por ejemplo, Mujica insistió mucho con algo que Astori y Vázquez estaban en desacuerdo, que era la refinanciación de las deudas del agro. Y Mujica se puso firme y dijo, no, acá hay que refinanciarla, el que le guste bien, el que no, ¿no? Es decir, Mujica chocó muchas veces con el Poder Ejecutivo, con el presidente Vázquez y con Astori. Chocó mucho, ¿no? Entonces yo digo, Mujica chocaba con Vázquez más o menos del mismo modo que Manini choca con la calle Pou. Yo no veo una diferencia tan grande. Yo veo que, a ver, Los temas son y eso le es el sirve a ABC, nivel político. es el ABC de la política. Vos formás parte de una coalición, Sí. un partido de coalición como el Frente Amplio, o una coalición propiamente dicha, como la coalición multicolor, y entonces ¿qué haces? Colaborás y competís, ¿no? Llevás agua para el molino común, pero al mismo tiempo marcás tu perfil, y eso es lo que hace Manini. ¿Eso es ser una piedra en el zapato? Bueno, es ser un socio ambicioso. Bien. Un socio ambicioso, sí, porque la ambición de Manini es clara, él quiere ser presidente. Claro, Él está pensando en el 2024, como Yamandu Orsi debe estar pensando en el 2024, como tanta gente, porque los políticos, muchos de ellos lo que quieren es ser presidente. ¿Tiene posibilidades reales? Te falta pila, ¿no? Pero Yo creo que la posibilidad... avisándonos. Mirá, yo lo diría de esta manera. Me cuesta horrible imaginar que Manini Ríos, desde Cabildo Abierto, pueda terminar en la presidencia. Porque yo veo a Manini muy solo. O sea, es Manini. Está bien, el ministro de Salud, que hace una buena gestión. A su esposa, Irene Moreira, ya la conoceremos a medida que avance la política de vivienda, pero uno lo ve a Manini muy solito, ¿no? Y yo no creo que una persona sola pueda ser tan importante como para desplazar al Partido Nacional, al Partido Colorado, ¿no? Es decir, si yo te tuviera que decir, poner una imagen, diría, bueno, es un político que precisa otro auto, un auto más grande. Para andar más rápido precisa un auto más grande, precisa otra estructura, ¿no? En pocos meses, 50.000 votos, ¿no? Sí, pero... Claro, después eso se estabiliza. No es lo mismo cuando sale que mantener, ¿no? sí. Falta pila. O crecer. Yo Claro. creo que si ponele, lo escribí el otro día, el sábado pasado, dije, bueno, si Manini quiere ser presidente, capaz que lo que termina pasando, que termina transformando a Cabildo Abierto, o intentando transformar a Cabildo Abierto en una fracción del Partido Colorado. Si vos me decís, bueno, un Partido Colorado potenciado, con ballistas... Algo así como el Nuevo Espacio y Michelini. Ponele, ahí va, ballistas, Ciudadanos, Pedro Bordaberry, Manini, todos juntos en el Partido Colorado, le hacen fuerza al Partido Nacional. Bien. Ahora, un Partido Colorado flaquito y Cabildo Abierto flaquito por otro lado, no creo que tengan chance. Pero falta pila para eso, no tenemos ni idea. Obvio. Dale vos, Pablo. No, le hizo bien pasa que me entrevero porque tengo muchas cosas. Y me quedé con el de la democracia que ya te lo voy a preguntar. Dale. ¿Le hizo bien el coronavirus al Partido gobierno. Nacional, al gobierno? Porque mirá, abrí el teléfono porque te quiero leer lo que me dijo un tipo en la calle el otro día, que Sí. me lo crucé y me dijo esto textual. Dice,
A estos locos le vino bárbaro. Ahora están haciendo lo que quieren y nadie les puede decir nada porque tienen la excusa de la pandemia. ¿Es tan así? O capaz que les complicó más de lo que... No sé si los ayudó. A tener el visto bueno, dice. Claro. Como A tener la aprobación como que tiene te Dios. pueden rebajar sueldos o echar gente o lo que quieran bajo eso del manto de la pandemia y bueno, no le puedo decir nada porque estamos en pandemia. Entonces, ¿es así? Algo de cierto hay, ¿no? O sea, es horrible, ¿no? Es horrible porque decir que una desgracia le puede haber venido bien a alguien es espantoso, ¿no? Pero en cierto sentido... Pero es política. Pero en cierto sentido uno podría decir, bueno, les vino bien. Le vino bien al gobierno porque, mirá, para buscar la mejor versión de las cosas. Al gobierno le vino bien porque como manejó muy bien la pandemia, se fortaleció. Entonces, como se fortaleció, ahora tiene otra autoridad para hacer las reformas en las que cree. Desde ese ángulo, sí, le vino bien. Yo creo que le vino bien también en un sentido levemente distinto, que es, yo creo que la pandemia le permitió al gobierno ser más pragmático, menos ortodoxo en la política económica y, como solemos decir, aburriendo a la gente, los politólogos, correrse al centro. Es decir, los propios blancos no están de acuerdo con esto, ¿no? No están de acuerdo con esto que yo digo. Pero yo mirado desde mí, yo veo un gobierno que es más centrista de lo que al menos yo me imaginaba, ¿no? Es decir, un gobierno que acepta subir el déficit fiscal. Después de haber hecho campaña electoral diciendo, miren, hay que bajar el déficit fiscal, el gobierno está aceptando. Bueno, está aceptando más gasto público para atender la emergencia social generada por el coronavirus y por lo tanto está aceptando más déficit fiscal. Desde mi humilde marco teórico, medio precario, admito, equivale a correrse al centro. Es decir, bueno, miren, la verdad, lo más importante, está diciendo el gobierno hace meses, lo más importante es atender la pandemia, la salud de la gente. Y a partir de ahí, después de eso, viene la otra perilla, etcétera, etcétera. La perilla de la economía, papá. Te quiero sacar un poquitito de lo que es Manini, por eso vamos un poquito a la intendencia, ¿no? No, hablando de promesas incumplidas, acá prometieron un café y nada. ¿Qué pasó con el café? Ahora vamos a reclamar. ¡Producción! La producción. Se colgó con la pregunta y claro. Se ve que está escuchando, Es una cosa increíble. Te quiero sacar un poquitito. Quiero denunciar esto que está pasando. Fuerte, denuncie fuerte. Escúchame, Adolfo. ¿Qué tiene el votante del Frente Amplio que elige a Carolina Cose, que elige a Daniel Martínez una reelección y que elige a Villar, que viene a ser el nuevo, digamos, ¿no? ¿Y qué tiene Laura Raffo para captar el voto de toda la coalición al ser candidata única? No sé si me explico bien. ¿Qué se diferencia en los votantes del Frente Amplio y qué tienen en común para poder aceptar a Laura Raffo, los votantes de la coalición, y depositar un voto en ella? Sí. Lo primero es, vamos a ver si Laura Raffo logra captar a todos los votantes de la coalición. Es su gran apuesta, ¿no? La gran apuesta de Laura Raffo es captar todos los votos que tuvieron los blancos, los colorados, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el PERI. Todos los votos de estos 6 partidos en Montevideo, captar, más algún votante enojado con el Frente Amplio, para poder ganarle el Frente Amplio. Si suma los 6 partidos que teóricamente la apoyan, está a 9.000 votos de solo el Frente Amplio en octubre del 2019. Entonces, la pregunta es, ¿una sola candidata puede fidelizar a todos estos votantes tan distintos? Laura Raffo tiene un discurso tan dúctil como para captar al votante de Cabildo y al votante de la 404. Claro. Vamos a ver. En todo caso, la coalición multicolor, gestionó mal este asunto, ¿no? Porque acordate que no pudieron tener el partido de la concertación, que era el vehículo, el lema, ¿no? Que les hubiera resultado más práctico. Entonces no pudieron tener el partido de la concertación como etiqueta electoral. Les dio trabajo ponerse de acuerdo. ¿Te acordás que en un momento Manini dijo voy yo, y tal dijo voy yo, ¿no? Y les hubiera sido mucho más razonable tener 3 punteros, 3 candidaturas como tiene el Frente.
¿Cuál es la estrategia ahí? Y la estrategia es hicieron lo que pudieron. La estrategia es hicieron lo que pudieron, hacemos lo que Hacemos podemos. No solo ustedes, muchachos. Los politólogos también. Está bien. Y los políticos también. Hacen lo que pueden. Entonces, la coalición, yo creo que hizo todo bastante bien, o todo muy bien, para ganar la elección nacional. Pero no logró ponerle energía y todo el pienso que se precisa a la elección de Montevideo. Y sacó de la galera acá, la calle Pou, sacó de la galera un día para otro Laura Raffo y resolvió el problema. ¿Tá? Porque no sabían, hace 6 meses atrás no sabían, o 5, Pero no sabían qué candidatura Hace un tener. rato dijimos esto por Sartori y creo que vuelve a ser lo mismo, que no es lo mismo un empresario juntando Sí. plata que un empresario juntando votos. Claro. Y Laura Raffo creo que es una empresaria, su carrera de empresaria es importante. Es y ahora está empresaria, juntando votos. es comunicadora, y bueno, sí, yo creo que le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien, pero está dando ventaja. La coalición multicolor está dando una ventaja enorme en Montevideo. ¿Por qué? Porque una vez más volvió a improvisar una candidatura a último momento, ¿no? Porque en lugar de tener 3 candidatos tiene una sola. Claro que está dando ventaja. ¿Tá? Y es una persona que además no viene de la política. Viene de familia política, Sí. pero ella no viene de la política. Ahora, lo hace bien, ¿eh? Lo está haciendo bien. ¿Notás que Tabaré Vázquez está como haciendo, no sé si política, vos me dirás, pero mucho más participativo capaz que en los últimos tiempos, vía Zoom? Como que se lo ve siempre comentando, que está en una trinchera política, por así decirlo, haciendo un trabajo. Y yo creo que está tratando de ayudar a su partido. No estoy muy seguro de que haya mucha gente en el Frente Amplio que quiera tanto la ayuda de Tabaré, ¿no? Porque hay mucha gente que se está probando el traje de Tabaré, Claro. ¿no? Está diciendo ahora, ¿no? Claro, es verdad. Está diciendo es ahora. Es verdad. ¡Eso! Mirá quién era que cantaba. ¡Ah! Mirá, apareció Esa vocecita. Cuando grita no te das cuenta. Cuando grita no te das cuenta. Por eso grita. Por eso Para grito, ¿te das disimular. cuenta? ¿Te das cuenta? Para disimular es la cosa. Claro, hay liderazgos en ascenso muy buenos en el Frente Amplio que están diciendo, bueno, ahora es nuestro turno, pero a su vez Tabaré dice, seguramente él piensa, tengo que seguir ayudando a mi partido. Está tratando de ayudar. El Entonces Frente- aparece, yo creo que haciendo hasta un esfuerzo físico, ¿no? Sí. Porque tuvo problemas de Sí, salud, totalmente. perdió a su esposa el año pasado, yo creo que hace un esfuerzo grande por darle una mano a su partido. Ujú. ¿Las últimas elecciones las perdió por el candidato? ¿Las perdió por Daniel Martínez? ¿O hay algo más? Porque también es medio duro responsabilizar a una persona. Mirá, La gente también está un poco desilusionada con algunas cosas, qué sé yo. no sé, voy a arriesgar, voy a jugar al psicólogo del Frente Amplista. Yo creo que los Frente Amplistas tienden a pensar que Daniel Martínez es el responsable de la derrota. Creo que la mayoría de los Frente Amplistas piensan eso. Yo ¿Por creo qué se hizo cargo solo también, no? Sí. Pero los más es cierto. radicales piensan eso. Bueno, por ejemplo, Yamandú Orsi, que es uno de los líderes en ascenso, en realidad, viste que hizo un comentario, creo que fue en Búsqueda hace poco, diciendo, bueno, no, Vázquez es uno de los responsables de la derrota, no es solo Daniel Martínez, ni siquiera llegó a hablar de Daniel Martínez. Dijo, no, la elección la perdimos en todo caso porque la gestión de Vázquez, la tercera presidencia del Frente Amplio, la segunda de Vázquez, bueno, porque no fue muy buena. ¿Ah? Apareció el café. Apareció el Sí, café. señor. Gracias. Señor. bien, ahí. No. Una reunión. Está bien. Hacemos lo que podemos. Pero viste, Pero qué bueno que está, qué rico que está. El loco no lo había probado. Bien, no, mientras. Entonces, la causa de las derrotas del Frente, Sí, mirá, cuando un partido gobierna bien, pierde votos. Cuando gobierna más o menos, pierde votos. Cuando gobierna mal, pierde votos. El Frente Amplio viene perdiendo votos desde el 2005. Claro. Es así, es una ley de la política, porque que tiene que ver con lo que decíamos al principio. La gente siempre se frustra, porque la gente siempre espera más. Porque todos los partidos prometen más de lo que razonablemente después terminan haciendo. Entonces, mucha gente votó al Frente Amplio con expectativas muy, muy desmedidas. El Frente, yo creo que en el primer gobierno y en el segundo hizo un esfuerzo enorme, y estuvo siempre por debajo de los sueños de muchos de sus votantes, y los votantes se enojan. Y cuando gobernás y movés el statu quo, pisás callos
enojás gente. Cuando el Frente puso el impuesto a la renta, hubo votantes del Frente que se enojaron. ¿No? Por poner solo un ejemplo, y así podríamos seguir. Que no se puede dejar contento a todo el mundo tampoco, ¿no? No, como campaña capaz que estaría bueno, pero no te vota nadie, prometer menos para poder cumplir, pero eso después la gente después de los 5 años no se acuerda que cumplió todo. ¿Sabes una cosa? Ese es el espíritu, por ejemplo, de la calle Padre. Claro. La calle Padre decía, hay que ser corto en la promesa para poder ser largo en el cumplimiento. Claro. ¿No? Hay políticos que son así, un poco así. Voy a prometer poco para poder cumplir. En todo caso, hay una cosa básica que es, la democracia no funciona si las promesas son demagógicas, y acá me estoy yendo de la política uruguaya, estoy hablando de teoría. Teoría. La democracia no funciona si las promesas son exageradas. 100.000 puestos de trabajo, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? 100.000 puestos de trabajo. Bueno, ahí va. Bueno, esa fue una promesa. Eso fue. Formó parte del aprendizaje que hizo Juan, mi amigo Juan, del aprendizaje que hizo Sartori al llegar a Uruguay. Que se dio cuenta que, esto no es changa, ¿no? Sí, claro. Esta es una política de verdad. Acá no es, le pego un soplido y tiro este castillo de naipes. Acá hay partidos fuertes, hay líderes fuertes, ¿no? Se encontró con un sistema político bien armado que, que resistió muy bien la invasión del dinero y de las promesas fáciles. Lo puedo decir esto públicamente porque se lo dije a él personalmente. Bien. Nos quedan 2 minutos, ¿eh? Nos quedan 2 minutos, no 2 minutos. Pero viste que el café le llegó tarde al señor Adolfo Arce y se va a ir en la taza, hacemos lo que podemos también para tomarse un café en la casa. Ahora que se va a ir que tiene algo que hacer. Mirá, ¿viste? Qué detalle. ¿Qué? Les agradezco mucho. Por favor, va a responder la última que le va a hacer Juan, ¿le parece? O no sé qué tiene. No, adelante Juan. Estamos de acuerdo que es una nota para 3 horas. Sí, bueno, Totalmente. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo más sintético posible. Por un tema de edad, ¿no? Pues un tema que un tipo que sabe y tiene más años en esto, ¿no? Quiero que me digas a ver si es una percepción mía o ya pasaba esto hace tiempo. Yo noto que de hace unos 10 años a esta parte, si uno piensa de determinada manera o opina, capaz que fogonea por las redes sociales, estás de un lado o estás de otro. O estás etiquetado, o más que sos facho de último. Sí. Está como ese rótulo. ¿Sos zurdo o sos facho? Ahí va. ¿Sos foca o sos facho? ¿A qué se debe eso? ¿Fue siempre así? ¿En el último tiempo? ¿Sabes qué? Mira, incluso fue peor. ¿Mirá? Y sí. En el siglo XIX eran los cuchillazos. Siglo XIX, entre blancos y colorados. La historia. Por algo a este país, ¿no? Hubo quien... Lo digo por vos, te quedaban 2 minutos, ¿eh? Lo digo por vos nada más. Yo me quedaría toda la tarde. Podemos tener 5 minutos más. Dale. No, porque tocas un tema importantísimo. A ver, blancos y colorados era masacre. Eran guerras civiles. ¿Tá? Era cruento el asunto. ¿Tá? Alguna vez se dijo de este país, esta es la tierra purpúrea. Cubierta. El ñato lo dijo mucho eso. Bueno, o sea, el siglo XIX es de terror. De terror. Construimos la democracia sobre la base de sangre, sudor y lágrimas. Y sobre todo sangre. ¿Tá? De guerras civiles. La década es... Me vengo a la década del 60. La década del 60, por favor. Guerrilla de un lado, Juventud Uruguaya de Pie del otro, Escuadrones de la Muerte del otro. Década del 60, adentro de la izquierda, los líos no se arreglaban por Twitter. Eran los cadenazos. Cadenazos. O sea, hemos tenido épocas de terror, de mucha violencia en este país. ¿Tenemos la mejor democracia en América Latina? Desde luego. Una democracia ejemplar, desde luego. Ahora, nunca fue una política tan sonriente y tan amable como a veces nos gusta pensar. La salida de la dictadura fue una época de cierta concordia, pero es una política brava, es una política de fronteras muy marcadas. Y lo que se llama grieta. Los míos y los otros. Y lo que se llama grieta no es tan fuerte como nosotros creemos, como dice Juan, que porque somos más jóvenes, digamos. No es tan fuerte entonces la grieta que capaz que nosotros captamos. A ver. Cuando yo digo que siempre hubo, no es que lo estoy celebrando. ¿Tá? Yo creo, es una realidad. Yo creo que podemos y debemos tener una política mejor. ¿Tá?
a mí no me gusta jugar con las palabras, digo, la frontera es clave. No hay política sin una frontera. No hay una política sin un nosotros y un ellos. Nosotros, el bloque frente amplista, ellos, el bloque multicolor, y viceversa. Esa distancia, esa frontera es muy importante. La frontera no puede ser grieta. La diferencia no puede implicar que somos enemigos, porque al enemigo lo destruyo. Con el adversario compito, con el enemigo es a muerte. Hemos tenido épocas de una política amigo-enemigo. La tuvimos en el siglo XIX, la tuvimos en la década del 60, la tuvimos en otros momentos. En las redes aparece este estilo. Hay gente que cultiva esta cosa del enemigo, ¿no? El otro como enemigo. Hay gente muy responsable en las redes sociales, muy responsable. Hay gente que no se da cuenta que la democracia depende de todos y de todas. ¿Tá? Depende de cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que todavía no entiende que lo cortés no quita lo valiente. Vos podés ser muy amable con otra persona y al mismo tiempo marcar muy seriamente tu diferencia. Totalmente. Hay gente que transforma los problemas políticos en problemas personales. Las diferencias de ideas y de intereses son perfectamente normales. En la clase de ciencia política empezamos así nosotros. Precisamos la política porque somos distintos. ¿La política qué es? Es lo que nos permite convivir pacíficamente. Es decir, partimos de la base de que somos distintos, tenemos principios distintos, convicciones distintas, intereses distintos, cosmovisiones diferentes. Para eso precisamos la política, para convivir. En las redes sociales, a veces hay en un grupete, yo no sé cuántos son, a veces creo que son menos de lo que, ¿no? Menos de lo que es, de lo que terminamos pensando. Es una burbuja. A veces pensamos que sí, que son muchos, y en realidad son pocos solo que hacen mucho ruido. Totalmente. Pero que son irresponsables, que no se dan cuenta que dañan la política, ¿no? Porque transforman la política no en este juego de bueno, tengo mis legítimas ideas, mis legítimos intereses y los defiendo, y estoy acá en este bloque, y transforman esas diferencias, las transforman en grietas, las transforman en excusas para la guerra. Pero hay que hacer entre todos un esfuerzo para que la política, para poder hablar mejor, para que la gente se entienda más. Yo sé que me tengo que ir antes que me peguen un voleo en el... Yo me quedaría, no tenemos un minuto más, le digo por favor. Sí, no, yo lo termino diciendo de esta manera. ¿Cómo hacemos para que la política sea otra cosa, para que la política sea más deliberativa, más dialogal, ¿no? Un esfuerzo por entender al otro y no por destruir al otro, ¿no? Creo que entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo, esa pedagogía, ¿no? La pedagogía de que pensar distinto es la cosa más natural del mundo. Y no por pensar distinto, no. Tenemos que andar matando en las redes sociales. Así que haces bien en preguntar por este tema de la grieta y por este tema del enfrentamiento. La política uruguaya es una política difícil y hay que evitar, ¿no? Hay que evitar que la gente caiga en las agresiones gratuitas. Hay que evitarlo, hay que combatirlo. No quiero decir combatirlo, hay que discutirlo. Sanamente. Tenemos que discutir entre nosotros qué tipo de política queremos. Bien. En 10 segundos antes de que termines el café. 10 segundos, así nos vamos y nos tenemos que ir todos. Ahora sí nos tenemos que ir todos. ¿Venezuela es una dictadura? Está fuera de discusión. Venezuela es una tragedia. No todos Venezuela es un igual. horror. Desde luego, porque formamos parte de una sociedad libre, claro, donde hay gente que piensa distinto. Desde mi punto de vista, y creo que desde la mayoría de los que hacemos ciencia política, no hay puntos de discusión. Es una dictadura desde el momento en que hubo una elección parlamentaria en diciembre del 2015, la ganó la oposición y después el régimen desconoció ese parlamento electo. A partir de ese momento, Venezuela es formalmente una dictadura porque el régimen
chavista desconoció la voluntad popular. Y a partir de ahí, las violaciones a derechos humanos son cada vez peores y más dramáticas. Lean el informe Bachelet. Rápido, ¿por qué se defiende acá? ¿Algunos sectores lo defienden o dicen que no? Bueno, Andrade, Abdala, no sé, para poner un ejemplo. la verdad que es difícil de entender, es una buena discusión para ellos, ¿viste? Es así. Lo más triste del asunto es que Andrade, por ejemplo, que pertenece al Partido Comunista, Andrade y los comunistas padecieron la dictadura en Uruguay. No solo la padecieron, tienen desaparecidos. Yo fui al velorio de Bleier, ¿no? De Eduardo Bleier, ¿no? Dirigente comunista, que fue desaparecido, murió en la tortura. ¿Cuántos comunistas fueron torturados salvajemente durante la dictadura? Y ahora hay comunistas que no son capaces de separar una dictadura de una democracia. A mí me parece muy triste, ¿no? Y ojalá fueran capaces de hacer como Jaime Pérez, legendario dirigente comunista, como un día dijo: dictadura ni del proletariado ni de nada, dictadura ninguna. Perfecto, no tengo que ir volando. ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte? Soy Adolfo Garcés y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Podés? Bueno, como no, con mucho gusto. Soy Adolfo Garcés, escucho Hacemos lo que podemos, porque yo también hago lo que puedo. Muy bien, excelente. Me quiero ir con esto nada más y nos vamos. Dice, hacemos lo que podemos. Tiene eso que te hace reír todo el programa y te mantiene en silencio con estas tremendas entrevistas. Felicitaciones. Nada más. Me encantó eso. Damián Recoba te manda saludos. Un grande, Damián, grande. Tienen que invitarlo a hablar. Tenemos muchas apuestas con Damián. Una de ellas es qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Los invito a que inviten a Damián a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Che, un abrazo, un placer. Muchas gracias. Nos vamos, se queda con Daniel Figares. Se queda con Daniel Figares. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que podemos.